Gracias por permitirnos compartir contigo el resumen del Ágape en Vivo sesión 452, en donde el Espíritu Santo nos invita a aprender a vivir siendo vivificados en santificación. Porque Jesús vive en mí para dar mi vida, vivificación, es fundamental aprender a vivir enfocado en recibir la santificación que me hace libre de todo lo que estorba o impide el ser uno con Dios. En este ágape, el Espíritu Santo nos revela que la única evidencia de la vivificación en nuestra vida es la manifestación del fluir de las 12 virtudes de Dios para bendición de los demás. El fundamento operativo de la vida de un Hijo Divino es la presencia de Jesús en su espíritu. La conciencia de la ubicación de Jesús en mi espíritu, con el único propósito de darme la vida divina, es requerida para ser vivificado 24/7. ¿Cuál es la evidencia de que estoy siendo vivificado? ¿Cuál es la evidencia de que estoy viviendo comunión? Las dos cosas ocurren simultáneamente. Para entrar a hablar de esto el día de hoy, vamos primero a asegurar que todos podemos ubicarnos correctamente en lo que vamos a hablar y tener un fundamento desde el cual partir. Y ese fundamento es, en primer lugar, la decisión personal de haber recibido a Jesús en ti. Esto es diferente a creer en Jesús. Esto es diferente a adorar a Jesús o seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús. ¿En qué forma? Pues que lo que acabo de describir hace posible que tengamos un concepto de un Jesús, por ejemplo, histórico, ¿no? Bueno, yo admiro a Jesús porque una gran persona, un gran líder, o tú puedes decir, creo que Él es Dios, pero Él está en el cielo y porque estuvo aquí en la tierra y se fue de aquí y un día va a regresar y estoy esperando que regrese, ¿no? Y mientras tanto estoy tratando de imitarlo, de portarme como Él, de pensar como Él. Todas esas maneras de ver las cosas aseguran, y por favor escucha esto con atención y con todo respeto, te lo comparto, aseguran que no vivas comunión, que no seas vivificado. Porque en general todos esos conceptos y esa manera de creer te separan de Él, ¿sí? Ubican a Jesús en tu exterior, te ubican a ti en un ámbito diferente al que Jesús disfruta. Por ejemplo, algunos concebimos o conceptualizamos a Jesús sentado a la diestra del Padre en un lugar que todavía no conocemos y que esperamos llegar ahí un día, ¿no? Bueno, imagínate lo que eso hace a tu presente. Pues Jesús está donde Él está y tú estás donde tú estás. Y toda esta plática de ser vivificados y de experimentar a Dios en ti, pues no se aplica a ti porque tú vives ese concepto. Eso es lo que crees, lo que has aceptado. Es muy importante para recibir lo que Dios quiso darnos y quiere darnos en Jesús, pues que eso se corrija en nuestros corazones y que tú tengas clarísimo que en efecto Jesús vino a la tierra, le fue dado un cuerpo semejante a los hombres, cumplió un propósito divino y dejó de estar corporalmente en la tierra. Pero él aseguró en Juan capítulo 14 que regresaría para estar en nosotros. Y eso está cumplido. Y por eso es que cuando recibimos a Jesús, Él explica lo que sucede. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él. Entonces ahí está lo que hace posible el ser vivificados en nuestro espíritu, el ser uno con Dios viviendo comunión. Porque Jesús se hace presente en espíritu, en tu espíritu. Y dos espíritus pueden fusionarse y ser uno. Aprendo a elegir unirme a Dios en mi espíritu para ser un espíritu con Él. Porque he nacido de Dios, mi espíritu es compatible con Él y podemos fusionarnos, ser un mismo espíritu, lo cual me permite participar del 100% de lo que Dios es en mi diario vivir. En lo que estamos hablando, si lo consideras, lo que no estamos diciendo, lo que Dios no planeó, es que hubiera un enorme y largo proceso por el cual nosotros fuésemos de alguna manera logrando ser como Jesús. Su plan es asombroso. Su plan es participativo. Jesús es todo lo que Dios es. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando Jesús se hace presente en espíritu, en tu espíritu, en mi espíritu, entonces toda la plenitud de la deidad está presente en ti. El 100% del amor que Dios es está presente en tu espíritu. El 100% de la paz que Dios es está presente en tu espíritu, etc. Bueno, ¿para qué? Para que se te dé, para que seas vivificado. Y entonces tú participes del 100% de lo que Dios es en tu diario vivir. Esto requiere una renovación absoluta de nuestro entendimiento, de la manera en que pensamos. Si nosotros venimos a esta relación con un entendimiento humano, y el entendimiento humano es un entendimiento desprovisto de capacidades divinas, por ejemplo, desprovisto de la presencia de Dios en el espíritu del hombre, de la persona. Entonces, la persona humana razona en base a su vacío interno. Mide todas las cosas en base a sus capacidades y recursos. Y todo lo experimenta desde esa perspectiva. Todo es, ¿qué hago? Pues creo que le voy a hacer así. O es algo que tú ya sabes de antemano que te rebasa y dices, con esto no puedo. Y te hundes interiormente porque esto te rebasa, es demasiado. Y por eso el ser humano vive pidiéndole a Dios que le ayude a enfrentar cosas, ¿sí? Pero nosotros requerimos de una lógica completamente diferente, y es la de Dios, manifestada en Jesús, porque hemos sido traídos a semejanza con Él por nacimiento. Cuando recibimos a Jesús, Dios te adopta, te rehace en tu espíritu, te quita el espíritu humano, que es un espíritu en cobardía, etcétera, en tinieblas, en temor, en esclavitud, y te da el espíritu de hijo divino. Gálatas capítulo 4 dice, por cuanto eres hijo, Dios envió a tu espíritu el espíritu de su Hijo, el cual llama a Dios Abba, mi papá. Bueno, nuestro reto entonces es permitir que Dios haga el trabajo de renovación para que podamos operar de manera natural, instantánea, congruentemente con lo que ahora somos. Y cuando tú puedes empezar a aceptarte
como una persona espíritu en quien Dios espíritu habita y que ya cuentas con el compromiso absoluto de parte de Dios de que Él va a vivificarte en todo. El porcentaje de comunión que puedo vivir es relativo a la santificación recibida. Lo que he traído a santificación me hace libre para disfrutar comunión. Donde aún operan pensamientos humanos en mí, la comunión es estorbada. Tú eres habitación de Jesús y Él está en ti para darte vida y dártela 24/7. Entonces necesitas que se escriba en tu espíritu esta dinámica, esta manera de vivir comunión, para que eso sea la manera en que tú razones, pienses y vivas las cosas. Mira, la persona que está esclava al temor, todo lo filtra por allí. La persona que está esclava a la ira, al orgullo, etcétera, etcétera, esos son sus filtros. Todo lo ve por esos filtros y lo procesa así. Y todos hemos tenido de eso en alguna dimensión. Entendemos eso. Ahora, la persona que está en esta convicción de haber nacido de nuevo, de nacer de Dios, de ser templo de Dios, necesita que su raciocinio funcione de manera natural e instantánea para ser una persona receptora de vida, en la cual no haya cabida para cómo le hago, porque eso es un lenguaje, un entendimiento autónomo, vacío de Dios, sino que sea un raciocinio que funcione para comunión, bajo un pacto eterno donde Dios se ha comprometido a darte lo que Él es para que tú lo manifiestes. Y ahí es donde se produce la evidencia de ser vivificado. El que está viviendo esto, que ya permitió la limpieza que hemos mencionado, que es requerida, porque si yo vengo de ser esclavo de temores, entonces eso va a querer seguir gobernando mi razonamiento, ¿sí? Si yo vengo de vivir esclavitud de temores, por usar una cosa, pero hay miles de cosas en el catálogo de esclavitudes, pues el raciocinio del esclavo funciona como tal y reacciona acorde a eso que está inscrito en su espíritu, ¿sí? En su entendimiento. Por lo tanto, no permite la vivificación. Aprendiendo a vivir en arrepentimiento para ser santificado por completo. El arrepentimiento correcto es una maravillosa provisión para ser santificado. Debo vivirla tantas veces cualquier pensamiento o argumento humano se manifieste en mí. Vivificación en santificación. Y esa vivencia manifiesta la evidencia de que soy hijo en vivificación. Dios se manifiesta desde nuestros corazones hacia el exterior. Si en lo que hoy Dios ha hablado a tu corazón, Él ha redarguido, ha tocado, ha confrontado situaciones que has estado aceptando vivir, que hoy puedes ver que no las has procesado en santificación, que te has estado sometiendo a esclavitud. Entonces hay que vivir arrepentimiento. Y esto es muy importante para los hijos de Dios.
estar muy claros en este enorme regalo que es el arrepentimiento que está provisto para nosotros. Pero esta palabra tiene que ser también renovada en nuestro diccionario interno, porque en muchos contextos traemos esta palabra como algo negativo, como algo que avergüenza, que es aceptar que andas mal. Y eso son estorbos y engaños. En el lenguaje divino, esta palabra nos es dada para vivir algo hermoso, perdón y limpieza. Primera de Juan 1:9, si le confieso a Dios mis pecados, cuando me someto al temor, es pecado, porque yo no soy esclavo. Entonces, ¿qué hago yo sometiéndome a esclavitud? O a deseos corruptos, o a ira, o a orgullo, o a lo que no sea Jesús en mí? Eso es un acto de pecado para mí. Lo es para ti como hijo de Dios también. Porque tú y yo no tenemos pretexto para ser esclavos. Somos redimidos de todo eso. Y por eso fe es donde tenemos que estar viviendo. Entonces, cuando Dios me hace consciente de que me he sometido a cosas, tengo que venir y confesarle y decir, Padre, gracias por mostrarme eso. Vengo a recibir perdón y limpieza. Gracias. Porque Jesús dio su vida, derramó su sangre para pagar por esta mala acción mía. Y tú te has comprometido no solo a sanar mi conciencia de culpa, sino a limpiarme de toda maldad. ¿Cómo camino la santificación? En arrepentimiento verdadero. Entonces Dios procede, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Santificación. Cuando empiezas a ver lo que produce el perdón y la limpieza, que es libertad, es comunión, tu comunión crece, la evidencia se hace más obvia, más empiezas a ver que no goteas paz, empiezas a correr un poquito de paz, pero Dios quiere torrentes, ríos de agua viva. Entonces, más santificación, porque lo que impide que haya torrentes son cosas que no te dejan vivir comunión plena. Entonces, todos estamos en este esquema. Sin excepción, todos los hijos en la tierra estamos en este esquema. Santificación o vivificación en santificación. Por lo tanto, el arrepentimiento debe ser un suceso cotidiano, múltiples veces al día. Ser confrontado y ver, Padre, esto no está limpiado en mí, gracias porque lo estás confrontando. Adelante, aquí estoy para que me santifiques por completo. Y en esa vivencia, amada familia, vamos a ver, si estamos viendo a Dios manifestarse, vamos a ver la gloria de Dios, hacerse patente en donde cada uno de nosotros residimos y de otras maneras que Dios tiene preparadas. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!